Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Molinux de Castilla-La Mancha ha muerto. El sistema operativo Molinux que desarrolló la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido abandonado. Hoy ya no se ofrece soporte a sus usuarios ni se desarrollan nuevas versiones. La página web oficial www.molinux.info ha sido cerrada y no es posible descargar sus versiones si no es desde servidores alternativos en la red. Sin ningún anuncio oficial y sin información a la ciudadanía y a sus usuarios, la administración regional ha decidido dar por finiquitada la vida de este sistema operativo de software libre que nació en el 2004, hace ya 9 años, por iniciativa del gobierno regional como forma de democratizar el acceso a las nuevas tecnologías, como exponía su promotor por aquellos años, el entonces consejero Díaz Salazar. Molinux fue creado con el objetivo de situar a la sociedad castellano-manchega a la vanguardia de las sociedades de la información. Su distribución era libre y gratuita. Existían diferentes versiones, alguna de ellas orientada específicamente al sector educativo para su uso por profesores y alumnos. La última versión, la 6.2, se lanzó en diciembre del 2010. Desde entonces entró en un paulatino letargo hasta llegar al día de hoy en el que sus promotores, la administración regional, sugieren a sus usuarios el paso a otros sistemas operativos. En una confusa reseña en la web de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, se menciona que el Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, en su labor de promoción de las tecnologías de la información y las comunicaciones, elabora un completo catálogo de distribuciones GNU Linux que facilita la elección del sistema. Desde la página web del Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores se ofrece una receta para que sus usuarios migren al popular sistema operativo Ubuntu, también basado en Linux, pero ya no se ofrecerá ningún servicio de apoyo o soporte. El proyecto Molinux Pyme también se abandona. Este consistía en un paquete de aplicaciones empresariales orientadas a las pequeñas empresas de la región que pretendía la mejora de la competitividad y el fomento de la implantación de las TIC en el tejido empresarial regional mediante el empleo de software libre. El proyecto Molinux atacaba la brecha digital reduciendo los costes del software y ofreciendo un sistema operativo fácil de usar. Molinux fue un sistema operativo de uso general del que sus usuarios empiezan ya a despedirse. Y bien, esta distribución de Linux, llamada precisamente Molinux, de la comunidad de Castilla-La Mancha en España, finalmente ha muerto. Y bien, Castilla-La Mancha pudo crear su propia distribución de Linux porque en sí Linux es software libre, es software de código abierto. Cualquier programador particular que así lo decida o cualquier gobierno nacional o regional puede crear su propia distribución de Linux basándose en el código de Linux propiamente. Gobiernos nacionales ya han creado sus propias distribuciones de Linux. Corea del Norte tiene actualmente varias versiones de su propia distribución de Linux. China alguna vez creó su propia distribución de Linux y ahora que más del 60% de las computadoras en China tienen Windows XP y requieren cambiarse pronto, China ha planteado la posibilidad de crear otra nueva distribución de Linux para ponerlo en esas máquinas que tienen Windows XP, que son más del 60% y que es un grave riesgo. Como lo decía, un desarrollador, en particular un gobierno nacional o un gobierno regional, pueden crear su propia distribución de Linux. Y en base a esto, distintas comunidades autónomas en España han creado su propia distribución de Linux. Castilla-La Mancha creó Molinux, Melilla creó su propia distribución de Linux, Cataluña creó su propia distribución, Andalucía creó su propia distribución, Galicia creó su propia distribución y Extremadura también creó su propia distribución de Linux. Es decir, cada comunidad autónoma en España ha creado por iniciativa propia su propia distribución de Linux y en sí no ha habido una distribución de Linux nacional o una distribución de Linux propia del Reino de España en su conjunto que se distribuya en territorio de todo el país.
Entonces Molinux fue una distribución de Linux creada por el gobierno de Castilla-La Mancha, que empezó en el 2004, dio su última actualización en el año 2010 y formalmente ya han dejado Molinux de desarrollarlo y lo han dejado morir. Ya la página www.molinux.info ya no existe, se ha parado el desarrollo de esta distribución de Linux, y en sí por la razón por la cual las comunidades autónomas en España desde hace años han decidido crear su propia distribución de Linux es porque al ser Linux pues software libre, se puede tomar su código, modificarse y crear su propia distribución de Linux. Esto implica de que se ahorra el coste en distribuciones, se ahorra el coste porque se utilizan distribuciones de Linux y ya no se compra software propietario o ya no se compran licencias por las cuales hay que pagar. Pues al tener instalado una distribución de Linux cualquiera, Ubuntu, Fedora o una distribución de Linux nacional o regional, se puede utilizar el demás software libre y entonces ya no se gasta ni un centavo ni un céntimo en gastar en licencias tanto del sistema operativo como de las aplicaciones. Y entonces lo que los gobiernos nacionales o los gobiernos regionales, como los de las comunidades autónomas en España, al desarrollar una distribución de Linux, lo que persiguen es ahorrar en costes, es decir, la idea es pues utilizar una distribución de Linux propia y ya teniendo esa distribución de Linux propia, utilizar software libre y no gastar nada absolutamente en software, y es un dinero que se ahorra y que se puede utilizar en la administración pública en otras cosas. Claro que a veces sucede que un gobierno opta de pronto por el software libre y después dice que no, que mejor siempre sí opta por el software propietario, y bueno, son cambios que hay en las administraciones públicas en los países y depende de cada administración, porque es un partido distinto el que llega, mientras que un partido pues opta por el software libre, quizás el siguiente que llegue al poder en esa misma región o en ese mismo país mejor decide que no, que decide utilizar software propietario, o en sí los desarrollos que ya se llevaban pues desea ya no darles continuidad, pero eso depende de cada administración, de cada partido que llega al poder, y dado que cada administración es distinta, cada administración en lo que se refiere a las tecnologías de información y comunicaciones decide hacer cosas distintas, ya sea de forma regional como en las comunidades autónomas de España, o de forma nacional como por ejemplo se ha hecho en Corea del Norte y China. Y bueno, esto funciona así, y no solamente un gobierno regional o un gobierno nacional crea sus propias distribuciones de Linux. Cualquiera de nosotros que tenga conocimiento de programación puede tomar el código de Linux y crear su propia distribución de Linux. Y es la gran ventaja que tiene el software libre. Y así finaliza este tema. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes. Suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.